Cordial saludo a toda la amable audiencia que en este momento está en sintonía con este canal de YouTube, cuyo propósito ha sido dar a conocer la acción de tutela a través de diferentes temas, esto para el país de Colombia. Y hoy vamos a ver la acción de tutela y la Constitución Política de Colombia de 1991. Para ello vamos a entrar inicialmente en esta definición que es la Asamblea Constituyente. Y vamos a ver aquí como primera entrada que tenemos a Wikipedia, un diccionario pues que sabemos que tiene unas definiciones muy importantes, muy interesantes. Y aquí damos clic en esta primera entrada. Y yo quisiera que ustedes, amables escuchas y también aquellos que están visualizando este video, puedan ver en la parte superior, quisiera que ustedes ubicaran, donde está el amarillo señalado, donde os dice que una asamblea constituyente es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo. Ahí en la parte superior, aquí vemos la primera noción, o más bien elemento de la Asamblea Constituyente, que es un organismo de representantes colegiados, donde se toman decisiones por mayoría y que es elegido por el pueblo. Muy importante que tengamos en cuenta esto, o sea, se elige de manera democrática la Asamblea Constituyente, y tiene como función, dice aquí, redactar la nueva Constitución. Para ello, está dotado este organismo, la Asamblea Constituyente, de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Es decir, que ese poder constituyente, que es el poder que constituye un Estado, pues lógicamente está por encima de toda autoridad pública, llámese rama judicial, rama legislativa, rama ejecutiva, porque es un poder que está por encima de ellos y es el poder primigenio u originario. Y entonces las repúblicas, sabemos que hay división de poderes, pero el poder constituyente está por encima de los tres poderes. Y entonces vemos que la Asamblea Constituyente, entonces, como organismo, tiene como función redactar la nueva Constitución y tiene un carácter supremo. Ahora bien, quisiera que miráramos aquí, en esta misma definición, más hacia abajo, ustedes cuando tengan el tiempo pueden leer, pues, lo que es la Asamblea Constituyente, su definición completa, pero quisiera que ustedes en este momento, en el párrafo final, antes de este acápite, dice la Asamblea Constituyente más influyente en la edad contemporánea y que además marcó el inicio de la edad contemporánea fue la originada a partir de la Revolución Francesa. O sea que allí tenemos el antecedente de la Asamblea Nacional Constituyente en la Revolución Francesa. Tenemos aquí la Revolución Francesa, que sabemos que fue un proceso político, social. Pues aquí vamos a mirar en la definición de Revolución Francesa, encontramos aquí que se inició con la autoproclamación del tercer Estado como Asamblea Nacional, tenemos en esta definición, y dentro de esta Asamblea Nacional vamos a entrar también a lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, porque dicen que la Asamblea Nacional fue la Constitución, fue enmarcada en el periodo alrededor de la Revolución Francesa, que existió desde el 17 de junio de 1789 y que sirvió de transición entre los Estados Generales y la Asamblea Nacional Constituyente. Entremos aquí en la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa, porque también habrá Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, de Perú, de Ecuador, de Colombia, porque recordemos, la Asamblea Nacional Constituyente es aquel cuerpo que se establece en cada estado para reformar la constitución política. Y la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa, esta dice que fue la primera Asamblea Constituyente de Francia, formada a partir de la Asamblea Nacional y fue proclamada el 9 de julio de 1789 en los inicios de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente? Dice que esta asamblea tomó innumerables medidas en Francia de 1789 que cambiaron profundamente la situación política y social del país. Entre las medidas tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia están la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, suprimir el feudalismo, apropiarse de los bienes de la Iglesia y también la Constitución Civil del Clero y por supuesto la redacción de la Constitución Francesa de 1791. Entonces vemos que esa Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa de 1789, en el año de 1791, aprobó la Constitución Política de Francia, que no fue la primera constitución política del mundo, porque la primera fue dada en la Revolución de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, pero sí aquí está, que esta Asamblea Constituyente sí fue la primera que se dio y como producto de ella se redactó la Constitución Francesa de 1791. Ahora bien, volvamos un poco hacia atrás de estas definiciones que hemos dado y vamos a entrar ya a lo que fue la Asamblea Constituyente
o la Asamblea Nacional Constituyente, porque quería que conociéramos estos antecedentes para entrar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Colombia. Bueno, aquí está la definición, para que la busquemos también en Wikipedia, Asamblea Nacional Constituyente de Colombia 1991. Y aquí entramos en la primera entrada, valga la redundancia, definición. Dice que la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue convocada en 1991 para promulgar una nueva constitución política para el país en reemplazo de la centenaria Constitución de 1886. Entonces allí fue donde esta Constitución del 86 fue reemplazada, 1886. Duró 105 años y hasta 1991, cuando se reunió la Asamblea Constituyente, porque esa Asamblea Constituyente también tiene unos antecedentes históricos. Bueno, dice que en el gobierno del presidente Vigilio Barco se dio un movimiento que fue el movimiento de la llamada séptima papeleta. Sí, aquí lo tenemos. En fin, pues estos aspectos históricos ustedes los pueden conocer más a fondo leyendo este artículo. Y vemos aquí, por ejemplo, que esta Asamblea Constitucional fue convocada, dice que más de 2 millones de votos, fue convocada a las votaciones legislativas, porque fue una pregunta que se hizo a la comunidad, y vemos que la comunidad dijo, sí, estamos de acuerdo que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Dice que el 86% de los electores votaron que sí, estaban de acuerdo con que se convocara la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución Política, y esta Asamblea fue elegida el 9 de diciembre de 1990 para elegir los 70 delegatarios a la Asamblea. Entonces también hubo 4 más, dice aquí, 4 constituyentes más con voz pero sin voto en representación de el EPL, ¿sí? Otro por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro por el Movimiento Armado Quintín Lame. En fin, fueron 74 los integrantes de la Asamblea Constituyente, 70 con voz y voto, 4 sin voz, con voz, pero sin voto. Está la conformación, inclusive aquí están los partidos que la conformaron: Partido Liberal 25 constituyentes, Alianza Democrática 19, Movimiento de Salvación 11, Partido Social Conservador 9, Movimiento Unión Cristiana 2, Unión Patriótica 2, Movimientos Indígenas y AICO 2, y otros 4 que hubo pues de los elegidos. Ahora bien, yo quisiera que también aquí tuviéramos en cuenta lo siguiente, en esta definición: desarrollo de la Asamblea, dice aquí. Dice que la Asamblea se instaló el 5 de febrero del 91, se eligió el 9 de diciembre del 90, se instaló el 5 de febrero del 91 y sesionó hasta el 4 de julio de 1991. Que terminó sus actividades, aquí dice, cuando fueron 5 meses de sesiones, cuando la Constitución Política, el 4 de julio de 1991, fue firmada. Entonces ese día pues fue el día en que la Asamblea Nacional Constituyente se disolvió después de 5 meses de sesiones. Y aquí, por ejemplo, dice que las comisiones, porque ¿para qué doy a conocer todo esto? Porque como producto de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente se expidió la Constitución Política de Colombia, que establece los derechos, garantías y deberes de los colombianos, y también la nueva forma que tenemos de gobierno, el régimen de las autoridades, sus funciones. Pero vemos que esta Asamblea Nacional Constituyente tenía unas comisiones, la comisión primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y vemos que la comisión primera, que es la que nos interesa a nosotros, tuvo como objetivo sesionar acerca de los principios, derechos y reforma constitucional. ¿Por qué? Porque aquí está el tema de derechos, en la comisión primera de la Asamblea Constituyente, ¿sí? Que fueron 5 meses de sesiones, y aquí vemos el tema de derechos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que el objetivo de la Constitución Política no fue solamente establecer unos derechos, sino que también dijeron los constituyentes: es necesario que existan unos mecanismos para poder hacer válida la Constitución Política. Y entre esos mecanismos está la acción de tutela, que va a ser una acción de carácter constitucional cuyo objetivo será defender los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia. Entonces, es ese como la relación que existe entre la Asamblea Constituyente, Constitución Política y acción de tutela, que la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Constitución Política, y que dentro de la Constitución Política están los derechos fundamentales que van a ser garantizados por medio de la acción de tutela, y que la acción de tutela también va a ser un derecho ciudadano al cual podrá acudir cualquier persona con el ánimo de que un juez
pueda proteger los derechos que están previstos en la Carta por un procedimiento rápido y sumario. Bien, eso quería que nosotros aprendiéramos el día de hoy, la relación entre Asamblea Nacional Constituyente y acción de tutela. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad en este canal.